somos Agalir Ediciones Solidarias y muy a grosso modo voy a presentarnos un poquito. Somos una editorial pequeñita que surgimos porque yo publiqué un libro y pasaba de ir editorial por editorial para que me dijesen igual que no, además de poesía, mujer y desconocida. Total, que hicimos la editorial y le quisimos dar un carácter solidario. Entonces, bueno, hemos empezado hace 8 años y vamos poquito a poquito ahí aguantando, que no es poco, y cada vez que alguien se nos acerca, pues para nosotros es pues un subidón, ¿no? De que hayamos llegado a la gente y de que la gente se confíe un poquito en nosotros, ¿no? Trabajamos con calidad, con ganas, con ilusión y haciendo el producto, que el texto es de Nuria, pero el libro es nuestro, con la ilusión de maquetarlo, del diseño, que lo que ha dicho Iñaki, ¿no? De cómo hacemos la portada, porque le presentamos además, que no, una portada sencillita y tal y cual, para no complicar mucho el trabajo y que no saliese mucho de precio. Y le presentábamos 2 o 3 fotografías así que nos gustaban de portada. No. Total, que nos complicamos en la portada, sobre todo se complicó Iñaki, ¿no? Y bueno, yo creo que casi todos habéis leído un poquito el libro, pero bueno, no vamos a desvelar por si acaso mucho, pero la portada va mucho con el contenido, sobre todo con el final del libro, ¿no? Se nos ocurrió y a Iñaki se pegó un buen currelo de diseñar. Y simplemente comentaros que si veis que traemos algo más es por la parte solidaria, que también hay que comentar que Nuria, parte de las ganancias que ha tenido con el libro, las ha donado a nuestra asociación, porque para tener la parte solidaria de la editorial tuvimos que hacer una asociación que se llama Sentimientos de Cristal. Y bueno, que cosas que hemos traído de otros libros son otras publicaciones nuestras, casi todas van con un proyecto solidario detrás, y en concreto los cuentos, que es donde vamos a destinar el dinero que dio Nuria para la asociación. Es un proyecto que es muy bonito, que de cada cuento que vendemos otro igual donamos a niños que están en hospitales, centros de acogida y demás. También tenemos libros para tercera edad que también vamos a residencias, pero bueno, por no quitarle protagonismo a Nuria, a grosso modo, la presentación un poco nuestra. Sin más nada, por darle la palabra a Nuria, que es la verdadera protagonista. Te toca, Nuria. Bueno, pues nada, gracias a todos por venir aquí. Esto se ha hecho no por nosotros, sino por la biblioteca, que conmemora el 50 aniversario. Y bueno, me llamaron, me plantearon la posibilidad de presentar mi primera novela aquí y bueno, y dije, ¿por qué no? Porque yo la verdad que no quería hacer ni bueno, lo saben ellos, yo no quería hacer ni presentaciones, no quería hacer ni distribución ni nada. Pero bueno, ha ido surgiendo así, hemos ido improvisando también, sí, un poco sobre la marcha y nada, estoy súper contenta de cómo está saliendo todo, así que nada, pues gracias a todos por venir. Bueno, yo creo que Nuria puede estar súper contenta de la novela que ha escrito, por supuesto, y de todo el pueblo de Urrechu, porque vamos, ha vendido en cuestión de 2 meses, hizo unos poquitos y bueno, sin recogerlos ya hubo que hacer más porque ya los tenías pedidos. Y otros poquitos, pues para no tener ahí de sobra, ¿no? Y luego otros poquitos, yo creo que como 6 o 7 veces han ido pidiendo y que no quería meter en distribución. Y la distribuidora también nos ha pedido como 4, 5, 6 veces. Y bueno, y además yo le veo por Facebook las críticas que tiene y a todo el mundo le está encantando, ¿no? De momento sí. Sí. Y bueno, pues nada, si quieres explicarles cómo surgió el tema de la novela, de hacerlo y demás. Sí. Bueno, más o menos los pocos que estéis aquí que me conozcáis sabéis que siempre me ha gustado escribir. Y bueno, hoy no está aquí, pero una de las cómplices de la historia de No me quedaré aquí es Coro, una compañera y una amiga que un día apareció, pues nada, pues eso, en una cafetería con una libreta enorme en blanco, que he traído aquí la libreta. Era tocho, era en blanco y había que rellenarla. Y me dijo, es que tienes que hacer algo, esto no puedes dejar ahí escritas esas cosas y dejarlas así, tienes que escribir un libro, tienes que hacer algo. Y bueno, yo al principio no sabía muy bien qué iba a hacer, pero dije, me voy a animar a escribir una historia que vamos, yo no pensaba que iba a ser esto. Dije, bueno, pues con unas paginitas y ya está, pues igual, no sé, una historia corta. Y nada, al final me lié, sí que es verdad que no fue fácil, que sí que tuve parones
de no saber cómo seguir, cómo enlazar, cómo no meter rollo, cómo eso, que fuese entretenida y fácil de leer. Y nada, y al final, bueno, la acabé se lo dije a Coro, que ya la he acabado. Y bueno, pues ya está, la acabé, la guardé y ahí se quedó. Pero sí que es verdad que un día me apareció también ella con otro regalo, que era otra libreta con otros textos impresos ahí en la libreta y se me ocurrió que podía hacer lo mismo con la historia, meterlo, o sea, imprimirlo en esa libreta y regalarlo, pues eso, a familiares, amigos y bueno, que se quedara en una cosa pequeñita. Pero sí que hubo alguien que me dijo que si era una historia y era así tipo novela, que igual había que registrarla, habría que hacer las cosas bien. Y bueno, yo conocí a Iñaki pues del Facebook y bueno, había comprado su libro también porque Iñaki también escribe y le pregunté a ver qué posibilidades había, pero con la idea de hacer algo muy pequeñito, ¿eh? No tenía intención de hacer nada así. Cuando él me planteó las cosas claro, me explicó muchas cosas, pero yo me quedé con dos. Una, ¿quieres un libro o quieres una revistilla? Y claro, ante una lectora, pues yo quería un libro. Y decidí hacerlo con ellos por eso, porque, bueno, aparte de que me hizo una pregunta que yo creo que en cualquier otro sitio no me la hubieran hecho. Y fue a ver por qué quería hacerlo. Y nada, y fue la pregunta que me hizo él y la que me hice yo, y que fue la que me animó a hacerlo. Bueno, no sé, yo creo que los que estáis aquí habéis leído todos o casi todos la novela, ¿no? No, Alguien no, bueno, pues no desveléis mucho, pero podéis hacerle preguntas ahora que la tenéis aquí, porque la novela tiene algo de biográfica, ¿no? Tiene un poquito de bueno, sobre todo lo más mío es el sentimiento que le pongo a lo que escribo. Es lo que se puede llegar a sentir a ver, hay muchísimas cosas que son compartidas, que las he vivido como espectadora, que me las han contado, que conozco gente, entonces, claro, es que le pase todo eso a una persona, eso... Bueno, la vida es a veces muy puñetera, ¿eh? En poco tiempo, bueno. Porque es un espacio bastante corto de tiempo. Pues no, pero sí que es verdad que hay cosas que sí, de hecho lo dije en una presentación que hicimos por YouTube online, sí. Sí, y que solo hay una secuencia del libro que es real, solo hay una. Luego todo lo demás pues es igual un poco más disfrazado, un poco exagerado, algunas cosas más minimizadas también, pero bueno, sí que es muy mío porque es escrito desde dentro. Uh-huh. Fíjate si tendrá cosa en la historia que para ser una persona que le ocurren tantas cosas y para ser algo que hayas escrito a veces hasta exagerando, el hecho de que casi todo el mundo piense que es autobiográfico es que has hecho una historia muy real para la gente. O sea, sí que es verdad que al protagonista le pasan muchas cosas, pero no queda artificial. O sea, queda muy natural, te crees que a esa persona le puede pasar esas cosas. Y eso ya significa mucho desde la parte del escritor, ¿sabes? Porque es muy difícil, cuando a una persona le pasan muchas cosas, lo que te crees es que el que lo ha escrito se le ha ido la pinza, ¿sabes? Tú dices, a una persona no le puede pasar, no fastidies. Pero cuando la gente dice, ¿cuánto hay de autobiográfico? Que casi todo el mundo va pensando eso es porque lo has hecho muy real. Porque aunque le pasan muchas cosas, son cosas que la gente entiende que le pueden pasar a una persona. Y eso es difícil. Yo me estoy acordando ahora que pues a la hora de dar un enfoque al libro, la preguntamos, ¿no? Pues para la portada, para hacer la presentación online y la presentación por las redes y demás,
o cómo lo quieres enfocar, porque es una novela que, bueno, como casi todas las novelas trata varios puntos, ¿no? Y se puede enfocar de diferentes maneras. Y ella dijo, de amor, pero no de amor exclusivamente un amor romántico de pareja y tal y cual, sino del amor en grande, en general, el amor de padres, el amor de familia, el amor de pareja, el amor, hasta el amor propio, ¿no? Y el amor propio también. Un poquito. Sí. Y no sé, es una cosa que Sí, me gustó. sí, es que es así. A ver, igual para catalogarla, igual ahora pues que lo está leyendo la gente y me lo está diciendo, pues sí que se puede catalogar en novela juvenil, me han dicho. Bueno, pues muy bien. Me encantaría que lo leyera algún joven también. Me encantaría saber qué piensan. Pero sí, creo que eso es de amor, pero de amor en lo más amplio, en el amor pues que cada uno recibe y de esa manera sabe dar o aprende a dar. A dar e incluso a superar, ¿no? Porque en la novela realmente la protagonista supera todo por amor de la gente de alrededor, ¿no? Incluso por amor hacia ellos también, para no dejarse vencer por las circunstancias también, Eso es. por ellos. Y no sé si alguno de los que estáis queréis preguntarle algo. Bueno, yo en primer lugar felicitar a la editorial y a la asociación al mismo tiempo, que he indagado en vuestra página web y me ha parecido súper interesante, hacéis un montón de cosas. Y por supuesto felicitar a Nuria. He leído el libro y sí, me parece que la autosuperación está muy presente, ¿no? O sea, a la protagonista le pasan muchas cosas que no vamos a desvelar. Tiene que superar muchos obstáculos, ¿no? Y es verdad que la gente que lo rodea le ayuda mucho. Y en concreto me llama la atención que el padre esté tan presente, por ejemplo, ¿no? Y si algunos novios, vamos a decir, ¿no? O exnovios intentan poner piedras en el camino, otros siempre están ahí para ayudarle y para permitir que renazca un poco sus cenizas, ¿no? Como el ave fénix. Y ahí tienes, por ejemplo, una cita que es muy cortita, dices: yo sabía que mi pasado me perseguiría siempre, pero me encantaba seguir pensando que cada día era una nueva oportunidad. Pues me parece que resume bien lo que es el libro, ¿no? Y a propósito del libro, por un lado, y los personajes, me gustaría preguntarte cómo fueron los plazos para escribir el libro, cuándo empezaste, cuánto tiempo has tardado, cuándo se ha prolongado la corrección, si ha habido muchas versiones, no sé. Y por otro lado, me llama la atención, hablábamos de las personas, también los lugares. ¿Por qué decides, bueno, yo no puedo identificar los lugares, creo que son ficticios, ¿no? Creo. Sí, son inventados. ¿Por qué decides, digamos, ambientar la historia que parece muy real, ¿no? En esos nombres que has inventado y no, yo qué sé, en Bilbao o aquí. Ya. Pregunto, ¿eh? Sí, no, pues porque no quería poner nada así reconocible, ¿no? Y porque probablemente Urrechu no sería ese sitio donde aplasta el calor, por ejemplo. Y bueno, y por ejemplo... pues Bimatra, por ejemplo, la capital, no quería tampoco, quería que fuese una mezcla también entre probablemente Donosti y un Madrid. Es que son luego todo mezclas, son por ejemplo el pueblo costero es una mezcla entre un pueblecito de Cádiz e Ibiza. Es que no tiene nada que ver, pero bueno, al final son cosas que yo voy absorbiendo de mi vida y las he plasmado ahí de una manera pues igual un poco, pues eso, con demasiada imaginación también, puede ser, sí. Sí, pero bueno, lo que decías antes es que es un poco lo que dices de que el padre está presente, tal. Es que yo creo que es la vida misma, pero de cualquiera. Y probablemente tú hayas reconocido pues, a un montón de gente o a varias personas en Naira, por ejemplo. Y que no tiene por qué haberte pasado a ti nada de esto, pero seguro que has reconocido esas cosas. Sí, eso es. Porque al final no es nada fuera de lo normal, desgraciadamente, vamos. Sí, yo mismo he conocido a gente con estos problemas de adicción. Eso ¿no? es. Es un tema que está muy presente a lo largo de la novela. Eso es.
Lo que le pasa a ella Sí. puede ocurrir a mí. Y luego los personajes sí que están basados en gente que conozco. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Y en cuanto al proceso de la escritura, ¿cómo fue un poco? Pues empecé muy bien y muy ágil, pero luego me paré. Y sí que es verdad que en la pandemia, pues eso, en marzo del año pasado, ahí paré, yo creo que hasta después del verano. No, yo trabajo en un supermercado, pues te puedes hacer una idea, era una locura. Llegaba a casa y yo, además es que todo el mundo que decía, ¡jo, qué bien que venís a trabajar, que tenéis la suerte de salir! Y yo, si tú supieras las ganas que tengo yo de quedarme en mi casa. Pero era agotador, pero era agotador del psicológico. O sea, yo lo que quería era, leí mucho, eso sí, no escribí nada, pero leí un montón, porque era la manera de evadirme, de relajarme y de no estar en ese momento pues duro. La verdad que fue muy duro y pues eso, luego compartía con amigas también que lo pasaron muy mal y bueno, pues no fue un buen momento, la verdad. Pero bueno, luego ya después del verano ya retomé y bueno, después del verano, pues para Navidades yo creo que en enero, yo creo que lo acabé. Sí. Luego ha comentado, has dicho algo... No sé, es que ya se me ha olvidado todo lo que me has preguntado. Lo de corregir y eso. Bueno, pues hubo que corregir un poco. Primero, nosotros no somos de cambiar ni hacer versiones, porque somos también escritores y a mí si me dicen que tengo que cambiar o darle otro final, pues no me gustaría. Entonces podemos dar consejos y nuestra opinión, pero nunca cambiamos nada. Entonces simplemente corregimos y si hay algún giro o algún orden de frase así que vemos un poquito que habría que hacer, pues cambiamos. Y si es algo que es un poco más, ya contactamos con los autores y les preguntamos si les gustaría dar una vuelta. Entonces, no, nosotros además corregimos a mano, entonces es leerlo 1, 2, 3, 4 veces y pasarle luego ya a los autores para que vean si las correcciones están como a ellos también les gustaría. Y normalmente trabajamos un poquito así en equipo, no mandan ellos ni mandamos nosotros. Entonces, bueno, respetamos su trabajo y intentamos amoldarnos y personalizar lo más posible cada trabajo. Y aunque lo pasemos por programas de corrección, lo que corregimos realmente es a mano. Entonces, si hay alguna imperfección, es una imperfección muy sana, muy artesanal, porque cuando corriges a mano sí que es verdad que hay muchas veces que hay cosas que se te van. Y yo, por ejemplo, además tengo un grave problema a la hora de corregir como algo me guste, que me meto en la lectura, me meto en la historia y cuando me doy cuenta digo, no he corregido, vuelta para atrás, chin, entonces tienes que volver a empezar, ¿no? Lo que es bueno también. Lo que es bueno, porque sí que si hay algo malo automáticamente me limita a la hora de entender la frase, si las comas están mal tal. Entonces, bueno, sí que hacemos eso, una labor artesanal y no hubo prácticamente nada que corregir. La verdad es que no, respetamos mucho su estilo también y como decía Iñaki, yo creo que es un estilo, yo lo agradecí. Yo corregir la novela de Nuria lo agradecí en el sentido de que son frases sencillas, bien puestas, bien estructuradas, porque hay gente que igual hace frases muy, muy, muy largas y para encontrar el orden y saber dónde poner las comas es como mucha locura. Lo vuelves a leer y dices, no, aquí no, al otro lado, y las tienes en la mente que reestructurar, ¿no? Entonces, encontrar una lectura que sea más ágil, sencilla no porque sea sencilla en cuanto a muy corriente, no, en cuanto a la sencillez. Yo agradezco mucho a los escritores que escriben sencillo. Y que pueda entender las frases y que no tenga que volver a leer para atrás porque me he perdido en el guión. Entonces, en ese sentido, Nuria, lo agradecí, me vino muy bien porque hay veces que es complicado, ¿no? Entonces, no hubo, yo creo que realmente corregir, pues poco, 2 o 3 cositas, poco más. Y iba a comentar que antes lo que decía de adolescentes que te gustaría y tal, yo sí que es una novela, creo que es una novela para todos los públicos. Creo que todos nos podemos sentir representados porque la adolescencia tiene muchas cosas en común para todos, independientemente de circunstancias y demás. Pero sí que creo que es especialmente recomendable este tipo de novelas donde los protagonistas son adolescentes y tienen problemas, que son problemas reales que cualquier adolescente puede tener y que sobre todo intenta solucionar, que se ve cuál es el problema, por qué vienen y las ganas de solucionarlo, la impotencia a veces cuando no lo puede solucionar, lo importante de los de al lado, que aunque a veces tienen que ayudarnos mucho y de alguna manera pues nos hacemos los duros y no podemos, pero al final que es importante. Y creo que en los jóvenes
mejor se pueden sentir identificados son en historias que cuentan cosas reales que pueden ocurrir, aunque a este personaje le pasan muchas cosas. Y sí que es difícil que pasen tantas cosas en tan poco tiempo, pero por desgracia no es imposible. Y en la adolescencia se concentran muchas vivencias, porque sales de casa de tus padres, te crees que te vas a comer el mundo y el mundo te empieza a comer, y guardar el equilibrio es difícil. Entonces, que los adolescentes vean que los adultos hemos pasado por muchas cosas y que las hemos superado a veces fácilmente y otras veces con muchas dificultades, creo que es bueno. Desde la empatía creo que se llega más a los jóvenes que con las charlas y con otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista lo recomiendo. A mí me parece interesante, aparte de todo eso, cómo también los protagonistas, que son adolescentes en un momento, arrastran sus problemas de la adolescencia años después, para que la gente vea también que los problemas que uno no soluciona o parece que se esconden y desaparecen en un momento dado, se llevan a rastras después a lo largo de la vida y te marcan parte de tu comportamiento y de lo que vas a hacer en el futuro. Y eso también me parece muy importante y se ve en la novela. Yo no sé si habéis sacado algún punto más así en la novela que os gustaría destacar a los que los habéis leído, o curiosidad de quienes no lo habéis leído con lo que estamos diciendo. Bueno, yo un poco lo que ha comentado antes Iñaki, que Nuria decía que igual eran muchas cosas las que le pasaban a una persona. A mí me parece que para nada, o sea, me parece una historia totalmente creíble y hay mil historias muchísimo más complicadas. No me parece una historia, lo que decía él, que digas, ahora le pasa, para nada, me parece algo... Claro. Nada, es eso, porque... Muy de hoy en día y... Eso es. Sí, porque la adolescencia, el primer paso, bueno, la adolescencia y de mayores, pero el primer paso que das igual ya te marca un camino y ya es difícil dar vuelta, porque ese ya te lleva es una rueda, ¿no? Te lleva una y igual otra. Es lo que dices, sí, pues igual a ti no te ha tocado, pero le ha tocado al vecino esta parte y la otra, no sé, y al final me parece algo muy, muy real, muy de hoy en día y de nuestra adolescencia. Sí, de la de todos, yo creo. Sí, porque yo... Las enseñanzas de mi madre eran una, pero con la edad, que ya las distancias, eso, empiezan a contar cosas de antes y dices, bueno, vale, esto es de todos los tiempos, ¿no? Me parece una vida de un adolescente totalmente increíble, vamos. Y bueno, yo... Por eso la misma persona que piensa que son muchas historias, luego te pregunta y te dice, ¿esto cuánto tiene de autobiográfico? Claro. Es porque te estás creyendo la historia. Luego la parte... sí. Ay, perdón. No. Sí. Bueno, yo me llamo Marian, vivo en Donosti y bueno, hoy tengo el placer de conocer a Nuria. Hace exactamente no sé cuánto tiempo que empecé a seguirla, porque un día me paré, no soy muy lectora, la verdad no soy muy lectora. Y creo que no serlo, pues a lo mejor le da un valor añadido, porque me paro solamente cuando algo, no sé, me hace sentir que tiene vida, que hay algo de una esencia especial. Yo le llamo una esencia especial. Y es que lo vi en Nuria, no sé realmente cuánto tiempo. Y desde entonces es que le leía, es que además la busco cada vez y lo leo y lo vuelvo a releer, y hay veces que la leo muchas veces, en muchas cosas me siento totalmente identificada. Yo sí creo que hay una, voy a ser un poco, me voy a mojar, creo que sí hay una parte de autobiografía, porque en realidad yo quiero que sea así, porque y entonces ahí veo que no sé, que hay, joder, tanto amor, tanto desamor, tanto ir, tanto venir, tanta vida, tanta esencia, o sea, no te voy a desear suerte porque la vas a tener, o sea, estoy segurísima que la vas a tener, porque escribes muy bonito, Nuria, muy bonito. Creo que leerte es un placer, lo dice una que no es lectora. Tú sabes que yo he hablado con gente que te conoce y que eres una maravilla. Creo que a nivel profesional
estamos aquí escuchándote. Yo te voy a leer todo. Tengo que confesar que este no lo he leído porque estaba esperando a que tú me lo dedicaras. Y nada, que muy bonito, que escribes muy bonito y que creo que muchísima gente como yo se siente identificada en muchos renglones que pones. A ver, ¿qué dices ahora? Pues Marian, muchísimas gracias. Primero por venir, porque al final, con el día que hace, desde que te has levantado a la mañana, que andas danzando, pues te lo agradezco un montón, te lo agradezco un montón. Siempre he recibido comentarios tuyos, los comentarios tuyos los recibo además de una manera especial, porque sí que es verdad que hay gente que, bueno, pues te pone pues eso en el Facebook, qué bonito, no sé qué, pero Marian siempre pone un sello especial, no sé qué es, siempre nombra mucho la palabra bonito, escribes bonito, qué bonita, sí, pero es como, son comentarios súper dulces, todos. Y hoy he tenido el placer de conocerla personalmente. No nos habíamos visto nunca. Así que, pues... Sí, mira, yo no me gusta criticar las redes sociales, hay gente que las critica muchísimo. Yo creo que hay que saber hacer un buen uso de las redes sociales y yo solo puedo sacarle cosas buenas, y sobre todo en estos últimos tiempos. Primero, haber conocido a Iñaki y a Gutxane, bueno, primero por donde estamos ahora, y luego por gente como Marian, que sin conocerte de nada se presenta aquí porque quiere tu libro, porque te quiere conocer, porque quiere acercarse. Me parece que es que eso no tiene precio, y el poder usar las redes sociales para poder conseguir esto, pues para mí, vamos, yo seguiré usando, como dicen mis hijos, que soy una antigua, que tengo Facebook, que eso ya no se lleva, que tal, que claro, como soy vieja, pues el Facebook, pues seguir usando el Facebook.